Bien, en este video vamos a ver cómo trabajar con errores en Node.js. Es importante que empecemos a fijarnos dónde puede haber errores en nuestro código y adelantarnos a esa situación y prevenir no solo si es posible que pase, sino las acciones a realizar en caso de que pasen para que cuando nuestra aplicación esté andando en el servidor, digamos, no se caiga por alguna excepción o algún error que pueda generarse, ¿sí? Entonces, supongamos, volviendo a nuestro ejemplo de nuestro programita que crea un archivo, quizás ustedes ya lo probaron y ya les pasó, pero si por ejemplo borramos el archivo que genera, lo creamos nuevamente, va a funcionar la primera vez. Si lo creamos una segunda vez, nos va a tirar un error, porque ya existe estamos intentando crear una carpeta que ya existe, ¿sí? Si se fijan bien, acá dice un handle promise rejection. Y significa que hay si recuerdan, las funciones async son en realidad promesas, ¿sí? Como ya las habíamos hecho acá, las convertimos en promesas y nos dice que una promesa fue rechazada, pero no fue manejada. Si ustedes se recuerdan, las promesas teníamos dos métodos, then y catch. Con catch eh, podíamos atrapar los errores que suceden, por ejemplo, error, y hacer algo con ellos. En este caso vamos a imprimirlo en pantalla simplemente. Si, por ejemplo, volvemos a ejecutar el código, esta vez nos muestra el error que estamos ocasionando. Una de las desventajas que tiene, por ejemplo, este error es que no nos dice dónde está pasando, ¿sí? Nos dice qué tipo de error es, que el archivo ya existe, pero no nos dice dónde se está ejecutando ese error. Para eso tenemos que usar los objetos de error de JavaScript, ¿sí? Este es un objeto que se genera con new error, ¿sí? Y le va un mensaje de error. Por ejemplo, este es un error propio. Bien. Eh, este error, para que nosotros podamos atraparlo, tenemos que arrojarlo, ¿sí? Si por ejemplo, si por ejemplo, si simplemente lo declaramos, por ejemplo, let add igual new error, no va a pasar nada. Es decir, no se va a ejecutar ese error. Se va a crear, se va a guardar, pero no va a pasar nada. Vamos a seguir igual. Si, si queremos que esta función nos arroje este error, tenemos que tirarlo. Para tirarlo, es decir, para mandarlo hacia arriba la función que lo esté ejecutando en espera de que alguien lo atrape con catch, ¿sí? Tenemos que usar la palabra reservada true. Entonces, si tiramos un nuevo error, lo que va a hacer al ejecutar esta función es simplemente arrojar un nuevo error y ir al catch y atraparlo en el catch. Si ahora vemos eh, el resultado, vemos que efectivamente tenemos el mensaje del error, este es un error propio, y tenemos lo que se llama el stack trace, ¿sí? El stack trace es la lista de todas las funciones por las que fue pasando desde donde se genera el error hasta la principal, ¿sí? En este caso, si se fijan, tenemos que nos dice que el error se generó en app.js en el método main en la línea 9, que efectivamente este es el caso. Bien, entonces, si arrojamos errores con new error, tenemos entonces errores más detallados con el stack trace. Entonces, si queremos que devolver este tipo de error con, con la línea en la que lo estamos ejecutando desde la función, por ejemplo, myDir, simplemente podemos devolverla cuando ejecutamos la promesa myDir,
en el catch, si se genera un error, vamos a atrapar el error que se está generando, ¿sí? Error. Y lo que vamos a hacer es arrojar true new error y le vamos a pasar error. Esto debería estar bien. Pasarle simplemente el mensaje para que no se repita, ¿sí? Es decir, atrapamos, separemos esto un poco para que se pueda leer bien, atrapamos el error que tira el myDir, ¿sí? Con el catch, y este error luego arrojamos un nuevo objeto error con el mensaje del error original, ¿sí? Entonces, si guardamos esto, guardamos para que quede más claro, y ejecutamos la aplicación, nos dice que efectivamente tenemos el mensaje del error original y tenemos eh, la, la dirección, es decir, la línea exacta donde se está generando dicho error. Entonces, lo mismo podríamos hacer con los otros casos, eh, suponiendo que no existan o se genera alguno eh, de estos errores. Podríamos hacerle catch y catch, ¿sí? Quizás tal vez para que no, para que se lea un poco mejor, se puede, eh, se puede ir dándole enter y tabulándolo a la derecha para que quede un poco más limpio. Esto es simplemente cuestiones estilísticas, pero ahí queda algo mejor. ¿Sí? Bien. Eh, de esta forma, si llega a pasar algún error, por ejemplo, crearse el archivo o al leerlo, nos devolvería un error. Supongamos que intentamos leer un archivo que no existe. Cambiamos el archivo al archivo para que lea un archivo que no exista cualquiera, nos va a tirar un error de que efectivamente dicho archivo no existe. Perdón, borremos la carpeta. Ahí nos saltó el error de que la carpeta ya existía. Y ahí nos dice efectivamente que no existe tal archivo o directorio y que el error fue en la línea 16. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de ir manejando los errores. Em, Otra cosa que podríamos hacer para limpiar acá, que estamos imprimiendo en consola de resultado, esto no es tan necesario porque si recuerdan que estamos laborando con promesas, podemos usar den, ¿sí? Den, tenemos result y acá ya podríamos imprimir en consola result en caso de que la promesa se cumpla, result to string. Entonces ahí ya tenemos los dos métodos y esto no se vuelve necesario y de esta forma nos queda la función mucho más limpia y ordenada. Si eliminamos el directorio y nos fijamos, nos va a decir que efectivamente no existe el archivo porque lo habíamos borrado. Vamos a cambiarle nuevamente el nombre y probar esto. Ahí están dando. Esto es efectivamente una prueba. Bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, queremos hacer que, si por más que la carpeta exista, eh, que de todas formas se ejecute esta función? Bien, lo que tendríamos que hacer es entonces crear la promesa de la función exist, ¿sí? Para chequear si la carpeta exist, asignar a un resultado lo que devuelva exist para ver si existe el directorio myfolder. Recuerden usar await porque estamos laborando con operaciones asíncronas. Y acá chequear si await, si result es falso,
¿sí? Es decir, si no existe el archivo, crear la carpeta. Y si tampoco existe, crear la carpeta y crear el archivo. Vamos a hacer crear la carpeta y crear el archivo. Await, await. Y si ya existe, simplemente leer el archivo. Entonces, vamos a borrar la carpeta. Vamos a probar que esté andando tanto cuando la creamos como cuando no. Ahí la creo y la segunda vez, esa, por más que ya existe, la está leyendo, simplemente la está leyendo, no la está creando nuevamente. ¿Sí? Entonces, de esta forma, lo que hicimos es chequear si la carpeta existe, no estamos evitando que se generen errores, y en caso que generen errores, ya tenemos el catch que nos permite atrapar el error y mostrar en consola la línea donde se está generando. Entonces, cuando queremos trabajar con errores, simplemente creamos un nuevo objeto, new error, con el error con el mensaje que queremos mostrar en consola. Lo arrojamos, control, ¿sí? Y recuerden que las promesas pueden atrapar los errores con su método catch, ¿sí? Entonces, este catch atrapa el error que de por sí genera la promesa myDir, en el caso que exista el directorio. Eh, este es luego lo que nosotros hacemos, arrojar un nuevo error propio eh, que lo creamos nosotros, y este error se arroja, digamos, a la función para arriba. Acá no hay nada que lo atrape, pero sí lo está atrapando el catch de esta promesa. Entonces, si nosotros arrojamos un error desde una función interna, siempre lo va a atrapar, si lo estamos atrapando con un catch, la función superior externa. En este caso es acá nuestro main. Entonces, de esta forma ya nos cubrimos ante cualquier eventualidad de errores y de todas formas chequear el resultado ya también nos previene de que efectivamente se generen esos errores. Si de todas formas, por ejemplo, le cambiamos el archivo, el nombre del archivo, para que genere un error, nos va a devolver un error y nos va a decir exactamente la línea en la que se está ejecutando el error. Entonces, de esta forma es mucho más fácil de debuguear ante cualquier circunstancia o inconveniente.